La segunda fase de la guerra está caracterizada por las victorias aliadas. Recordamos que el bando aliado eran Gran Bretaña, es decir, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia, que está prácticamente conquistada, pero hay una resistencia muy importante en el exilio, en Inglaterra, y Estados Unidos, que entra a raíz del bombardeo de la base estadounidense de Pearl Harbor por parte de la aviación japonesa. Este fue el detonante para que el presidente Roosevelt, que es el mismo que había protagonizado la recuperación económica de América con el New Deal, no sé si os acordaréis, declare la guerra a las potencias del eje. Bien, esta segunda fase va hasta 1945, que es el final de la guerra. Al mismo tiempo del avance aliado, vamos a tener una importante presión por parte de las resistencias clandestinas. Las resistencias eran grupos que estaban en las potencias del eje, eran grupos clandestinos, grupos ocultos, que empezaban a presionar y a crear escaramuzas o ataques sorpresivos contra los ejércitos nazis y fascistas italianos. Por ejemplo, la resistencia más importante dentro de Italia eran los partisanos, pero también había una resistencia muy importante dentro de la Francia ocupada y en algunas zonas también de Alemania. Los tres protagonistas aliados que van a empezar a protagonizar las ofensivas de los aliados contra las potencias del eje van a ser en el centro, aquí los tenéis los tres sentados en una reunión que hicieron, el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, que ya aquí se encontraba bastante enfermo, tenía una enfermedad y va a morir ejerciendo de presidente y le va a sustituir su vicepresidente Truman. Luego tenemos aquí a Winston Churchill, que es el primer ministro británico, y aquí en este extremo tenemos a Joseph Stalin, que es el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, el dictador de la Unión Soviética, podríamos decir, ¿no? Es el único dictador que estaba del lado de los aliados. Los aliados van a centrar su ataque en tres ofensivas principales. Veis que en el mapa ha salido como una señal del primero de los ataques. Son como tres ataques principales que vamos a estudiar y que veremos que esos ataques van a terminar con la caída de las potencias del eje. La primera ofensiva va a ser la batalla de Stalingrado. Esta batalla, conocida mundialmente y muy famosa, va a transcurrir durante el invierno de 1942-1943, es decir, entre noviembre y febrero, y va a ser una parada frente a un ataque de los nazis. Hitler ataca a la Unión Soviética en tres columnas principales y la más importante de ellas fue la que chocó en Stalingrado. Los soldados soviéticos, los soldados rusos van a luchar con uñas y dientes entre las ruinas de la ciudad hasta provocar la retirada de los nazis debido de nuevo al empeoramiento del tiempo, ¿no? Porque ya sabéis que el general Invierno es el que manda en las invasiones a Rusia. La batalla de Stalingrado se cobró muchísimas víctimas, sobre todo de rusos, pero que aún así resistieron, como veis en las imágenes, entre los escombros de la ciudad, tejiendo escaramuzas y resistiendo a toda costa, porque si Stalingrado caía toda la Unión Soviética. La segunda ofensiva, ahí ha salido, va a ser en Italia. Los aliados planean una operación que al principio era secreta y que consiste en desembarcar en el sur de Italia procedentes del norte de África y de Sicilia. Desde el sur de Italia empieza a avanzar hacia el norte, hacia Roma, conquistan Roma. Por cierto, la actitud del Papa había sido bastante proclive, bastante a favor de las potencias del eje, aunque no se había mojado mucho, pero por ejemplo el Papa no condenó la masacre de los judíos. Los aliados se van dirigiendo hacia el norte y Mussolini también huyendo de los aliados.
Mussolini va a quedar refugiado en el norte de Italia, en la zona de Milán, de la Lombardía, y allí se va a establecer un gobierno, cuando muere ya Mussolini, ahora os diré cómo, un gobierno dependiente de los nazis. Ese gobierno va a ser la República de Saló. La República de Saló es un gobierno títere de Hitler en los últimos meses ya de resistencia fascista en Italia. Mussolini fue capturado por las fuerzas partisanas, por los partisanos que era la resistencia italiana, fue apaleado en Milán públicamente, se le mató de una paliza y luego se le colgó junto a sus principales ayudantes, aquí tenéis a Mussolini colgado, de cabeza abajo. Eso era como un símbolo de vergüenza, ¿no? Y de humillación. Una vez muerto se le colgó cabeza abajo. Por lo tanto, Mussolini encuentra su final en una plaza en Milán e Italia ya queda liberada de los fascistas. Por lo tanto, Hitler ya se encuentra prácticamente solo, junto a Japón, que está en el otro extremo del mundo, para defenderse frente a la ofensiva aliada. La tercera y última ofensiva va a ocurrir en Francia y va a tener como protagonistas las playas de Normandía, la región norte de Francia. El desembarco de Normandía fue una operación también secreta, se utilizó símbolos y códigos para, incluso nombres falsos, para llevarla a cabo, y fue una operación combinada entre ingleses, americanos y la resistencia francesa, que os recuerdo que estaba en Inglaterra. Esta operación combinada fue un éxito. Las fuerzas nazis pues no pudieron preverla con suficiente antelación y, como veis en las imágenes, fue una operación a gran escala. Se desembarcó en varias playas del norte de Francia y era un ejército tan cuantioso que en unos pocos días se pudo liberar a Francia. Francia queda de nuevo liberada en manos de los franceses y los nazis tienen que huir a Alemania. Esta imagen es la entrada de las tropas francesas de nuevo en París. Francia ha quedado ya liberada. Los soviéticos, mientras tanto, habían avanzado por el este, acorralando a Alemania cada vez más, y finalmente logran sitiar y rodear la ciudad de Berlín, que es la capital, y donde se encontraba el búnker de Hitler. Berlín fue sometida a bombardeos brutales. Si vais a Berlín, prácticamente es una ciudad moderna porque está destruida casi plenamente. Y esta foto, que es mítica, a la cual incluso se le coloreó la bandera después para que se viera mejor, ¿no? Veis que los soldados rusos están colocando la bandera comunista, la bandera de la Unión Soviética, en el Parlamento de Berlín. Esta foto es un símbolo y significa que Berlín se rinde, por lo tanto las potencias del eje pierden la guerra y unos días antes ya Hitler se había suicidado en su búnker. El final de Hitler está todavía en cuestión de estudio, está siendo estudiado porque es un final bastante oscuro. Hitler estaba viendo cómo las tropas aliadas rodeaban la ciudad, sobre todo los rusos, y no podía hacer nada. En los últimos días Hitler era una persona histérica, se casó de forma prácticamente en secreto con su secretaria, que era su novia, Eva Braun, que aparece ahí en la foto. Y los últimos días, como te digo, fueron desesperantes. Se había hecho un adicto de las pastillas, vivía como un loco prácticamente, ¿no? Encerrado en un búnker que tenía unos muros impenetrables de hormigón armado. De hecho, nunca se pudo destruir el búnker de Hitler. Hitler decide, ya viendo que las tropas soviéticas están a 3 pasos, suicidarse. Se tomó una pastilla de cianuro. Hay gente que dice que se pegó un tiro en la cabeza, pero eso no es cierto. También se suicida su novia y también mataron al perrito, lamentablemente, el perrito de Hitler. Y esto es un periódico que aparece el titular, ¿no? Cuando Hitler se
se suicida, pues fue una noticia internacional, como es lógico. Esta foto os la he puesto para que veáis cuál es el estado actual de la zona donde estaba el búnker de Hitler. Se supone que esto que estoy señalando con el puntero, este aparcamiento al aire libre, debajo de esto está el búnker de Hitler. Como ya os digo, los soviéticos entraron, se encontraron a Hitler muerto y al parecer incineraron sus restos y se quedaron el cráneo. Pero claro, ya os digo, todo esto es como un poco ideas que están ahí pero que no están aseguradas, ¿no? Y por eso bueno, incluso luego hay quien dice que el cráneo también fue incinerado y se quedaron solamente unos dientes, y de esos dientes sacaron las pruebas para comprobar que Hitler se había asesinado con una pastilla de cianuro. Bien, el hecho está en que el búnker fue dinamitado varias veces y los muros no se caían, eran tan fuertes que no se caían, estaba a muchos metros de profundidad. Y finalmente lo que se hace es taparlo con tierra, se crea un aparcamiento y si tú vas a Berlín, nada más que encuentras allí un cartelito que indica que ahí estaba el búnker de Hitler. Es decir, el lugar no es visitable, no se puede acceder al búnker de Hitler que está enterrado bajo tierra, y me imagino que para que no se convierta en un lugar de culto para algunos sectores de la sociedad, pues este lugar mítico ha quedado pues en el anonimato totalmente. Es un símbolo de que en Alemania los símbolos nazis de la época nazi pues se han digamos como tapado, ¿no? Con mucha naturalidad, y la historia pues sigue avanzando. Bien, la última fase ya es Japón. ¿Qué pasa con Japón? Japón sigue luchando. Cuando ya Hitler se ha suicidado y ha terminado la guerra en Europa, la guerra continúa en el Pacífico. Japón estaba sobre todo centrado en lo que es las islas del Pacífico y entonces tenía allí una guerra bastante encarnizada con los Estados Unidos. Había guerras, o sea, batallas navales frecuentes, también bombardeos aéreos, y Japón, pues bueno, más o menos lo estaba llevando bien. Se supone que Japón estaba experimentando con armas químicas y había probado la peste negra en China, es decir, revitalizar otra vez la peste negra. Eso hubiera sido una masacre mundial, una pandemia mundial impresionante, ahora que estamos con las pandemias. Y que el plan de Japón era lanzar una bomba contra Estados Unidos en la zona de California para que la cepa del virus penetrara en Estados Unidos por allí y los estadounidenses pues murieran como chinches. Bueno, parece ser que Estados Unidos, donde ya estaba Truman gobernando, ya no era Roosevelt había muerto, se anticipa y lanza las bombas atómicas. Las bombas atómicas que, bueno, como ya sabéis, estas bombas nucleares habían sido ya estudiadas en Alemania, en universidades alemanas. Por ejemplo, allí es donde estaba Einstein. Einstein es uno de los que se supone que es creador de las bombas atómicas, pero que luego sus servicios fueron comprados por Estados Unidos, porque os recuerdo que Einstein es judío. Entonces, estar en Alemania, en la Alemania nazi, siendo judío no es muy buena idea, y se fue a Estados Unidos. Bueno, 2 bombas atómicas fueron lanzadas sobre Japón. La primera sobre la ciudad de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, y la segunda sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, el 9 de agosto de 1945, simplemente 3 días después. La primera bomba fue destructiva totalmente. La ciudad de Nagasaki, de Hiroshima, perdón, quedó fulminada, muchísimos muertos, todo destruido. Y Japón no le dio tiempo a pensar, no le dio tiempo a reestructurar su mente cuando se lanza la segunda bomba en Nagasaki. Entonces Japón, colapsada, agobiada, pues no se vio en otra escapatoria que rendirse. Aquí tenéis una imagen de la bomba de Hiroshima, que es Little Boy, se le llamó Little Boy, este es la bomba. Y este es el avión del que se lanzó, que es el Enola Gay. Hay una canción
de los 80, que es Enola Gay. Y este es el piloto que llevaba el avión, que es Paul Tibbets. Enola Gay era la madre del piloto. Desde ahí se lanzó la bomba Little Boy. Estas son imágenes, lo que os voy a poner ahora, de cómo quedaron las ciudades de Nagasaki, Hiroshima. Todo destruido, el radio de acción de la explosión es muy amplio y es abrasador, es decir, abrasa, calcina todo lo que encuentra a su paso, sobre todo desde el epicentro. Hacia afuera va perdiendo fuerzas, pero produce graves quemaduras en la piel y sobre todo problemas a la larga cancerígenos. Es decir, la exposición a elementos nucleares, esto lo sabéis muy bien por el tema de Chernobyl, del que ya hablaremos, genera después problemas oncológicos, ¿no? Es decir, de cáncer, vaya. Niños abandonados y niños con deformaciones. Muchas mujeres que estaban embarazadas en aquel momento, los fetos sufrieron unas mutaciones debido al material nuclear al que fueron expuestos sus madres, y luego nacieron con una serie de deformaciones en la cara o en algunos miembros de su cuerpo, como podéis ver en estas fotos tan fuertes, ¿no? Bueno, pues Japón se rinde el 14 de agosto de 1945, el emperador Hirohito, y con eso ha terminado la Segunda Guerra Mundial, y pasaríamos ahora al punto 4, las conferencias de paz. Incluso antes ya de vencer en la guerra, los futuros vencedores ya se estaban reuniendo. Celebraron 3 reuniones o 3 conferencias principales, los aliados, que eran la conferencia de Yalta, lo tenéis en el resumen, la conferencia de San Francisco y la conferencia de Potsdam. Potsdam ya era en las afueras de Berlín. Esto ya era después de la guerra. Pero bueno, ya incluso antes de acabar la guerra se estaba decidiendo qué iban a hacer, porque se veía que Alemania pues tenía sus días contados, ¿no? Aquí tenéis a los 3 líderes otra vez, a Churchill, a Roosevelt y a Stalin. Stalin es como que va siempre un poco a su bola, porque aunque es parte de los aliados, pero su ideología es completamente distinta, es comunista, mientras que los otros 2 pues son los símbolos del capitalismo. Aquí ya aparece Truman en lugar de Roosevelt en el centro. El presidente Roosevelt ya ha muerto y Truman ha asumido como vicepresidente el cargo. Truman fue el responsable de que tiraran las bombas atómicas. Fue el que dio la orden. Bien, en las conferencias de paz lo que se decide básicamente son 3 cosas.
La primera, la creación de la ONU, Organización de Naciones Unidas. La ONU sustituye a la SDN, a la Sociedad de Naciones, que se había creado tras la Primera Guerra Mundial y que había demostrado ser muy deficiente. Por lo tanto, la ONU sustituye a la Sociedad de Naciones y parece ser que era un organismo mucho más eficaz. La ONU todavía existe en la actualidad y su función es evitar nuevos conflictos a gran escala y ayudar a los países más desfavorecidos. La segunda medida fue el desarme total de Alemania. Alemania queda desarmada, se le prohíbe tener un ejército. Esto es un poco lo que se había hecho ya en el Tratado de Versalles. Y los nazis son juzgados en los juicios de Nuremberg por los crímenes cometidos, porque cuando se libera Alemania, lógicamente se descubre pues todo el pastel que tenían allí con el tema de los campos de concentración. Entonces se hizo un juicio, que son los juicios de Nuremberg, y los responsables fueron castigados con penas de cárcel bastante amplias. La más importante de todas las medidas es la tercera, y es la división de Alemania. Alemania en esta ocasión queda fragmentada entre los 4 aliados vencedores. Como podéis observar en los mapas, Alemania queda dividida en Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, los 4 vencedores se reparten a Alemania. Alemania deja de existir como país independiente. Dentro de la zona soviética se encontraba Berlín, que es la capital, y en este cuadro pequeñito podéis ver cómo también la ciudad de Berlín, también se divide en 4. Es decir, es como un puzzle, ¿no? Se divide Berlín en 4 y Alemania, donde se encuentra Berlín, también se divide en 4. Por lo tanto, la voluntad de Alemania pues queda totalmente aniquilada y los gobiernos extranjeros se hacen con el poder. En cuanto a las consecuencias, vamos al punto 5, el último, estamos terminando. Las consecuencias demográficas. Vamos a hablar primero de las consecuencias en la población demográficas. Muy bien, pues la Segunda Guerra Mundial se cobró prácticamente 50, incluso casi 60 millones de muertos. Fue 5 veces más devastadora que la Primera Guerra Mundial, porque las armas eran más potentes y más devastadoras también. Aquí tenemos que meter a los 6 millones de judíos que murieron en el genocidio, ¿no? En el Holocausto. Bien, he puesto un par de documentos porque tenemos que empezar ya de cara a fin de curso a trabajar más documentos históricos. De la izquierda veis una tabla con las principales víctimas de la Segunda Guerra Mundial y veis que en el ranking el número 1 se lo lleva la Unión Soviética. Fueron 8 millones, casi 9 millones de víctimas militares, pero es que hay que poner también las víctimas civiles, que en esta ocasión se hacen más importantes. En la Primera Guerra Mundial las víctimas fueron sobre todo militares, pero es que aquí, como los bombardeos son generales y ya no hay discriminación de si tú eres militar o eres civil, pues muere muchísima gente. Entonces, en total, en la Unión Soviética vamos a tener 26 millones y medio de víctimas. Es decir, prácticamente la mitad de los muertos de la Segunda Guerra Mundial fueron soviéticos, fueron rusos. Podéis ir comparando también los datos con el diagrama de sectores que tenéis aquí a la derecha. Bueno, luego a nivel de Europa tenemos a Alemania con 6 millones. Luego está Polonia, Japón, en fin. Aquí no se ha metido China, que veis que sí está metida aquí en el gráfico de sectores, porque el estudio, cuando se hizo esta tabla, todavía no se había realizado. Ahora la última tendencia es que ya China también se mete, y China es que ocupa el segundo lugar, porque allí se encontraba uno de los frentes principales en Asia. Recuerda que China está ocupada en parte por Japón y China apoya a los aliados, aunque de forma secundaria. Por lo tanto, en China hay un rosario de muertes constantes y ya sabéis que allí pues cualquier tipo de guerra o de pandemia pues afecta más porque la población también es superior. Entonces,
por estadística, afecta más. Pero bueno, luego los alemanes, lógicamente, porque al final son invadidos, son acorralados y barridos por los aliados. Y me llama mucho la atención los polacos, mueren muchos polacos porque la mayoría de los muertos polacos fueron judíos. Los judíos polacos fueron unos 3 millones y realmente fueron la mayor cantidad de judíos que apresaron los nazis para llevarlos a los campos de concentración. Luego las víctimas de británicos y sobre todo de estadounidenses, pues prácticamente anecdóticas comparada con los demás, porque, bueno, Estados Unidos, ya sabéis, entra en la guerra tarde y no entra dentro de su territorio, por lo tanto solamente entre comillas, 250.000 muertos. Esta gráfica os muestra el número de víctimas totales en grandes batallas de la historia. Veis que el primer pico de muertos mundiales ocurre en la Primera Guerra Mundial. Veis las fechas abajo. Y en el segundo lugar, pero aún con más víctimas, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Todas las muertes que habían ocurrido antes en la historia, que parecían muy catastróficas, como la peste negra en el siglo XIV y tal, pues veis que quedan como una anécdota comparados con los muertos ocasionados por los dos grandes conflictos mundiales. A eso tenemos que unir también pues, los desplazamientos de población, porque la gente se tuvo que mover, tuvo que emigrar de un sitio a otro, etc. Bien, en cuanto a relaciones internacionales, este es el punto más importante de las consecuencias y quizá uno de los más importantes del tema. Hablemos del telón de acero. Bien, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los aliados empiezan a tener sus diferencias entre sí, sobre todo Stalin frente a los otros aliados. La Unión Soviética se siente muy diferente, tiene unos planes de futuro distintos, son comunistas, es una dictadura, no lo olvidemos, y entonces cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos partes principales, en dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Va a quedar Europa y el mundo en general dividida en dos bloques, como veis en este mapa. A un lado, los países en azul son países capitalistas, el llamado bloque occidental, liderado además por Estados Unidos, que está al otro lado del charco. Y por otro lado, el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, que es el bloque oriental. Entonces veis que como que Europa se va a quedar como dividida, bipolarizada. Y entonces esta va a ser la tónica general en los próximos años. Cuando empecemos el tema siguiente hablaremos de la Guerra Fría, y la Guerra Fría no es más que el enfrentamiento frío, es decir, no hay un enfrentamiento directo entre estos dos bloques. Una parte del mundo que es capitalista y una parte del mundo que es comunista, liderados por Estados Unidos y por la Unión Soviética, respectivamente. Churchill decía que había caído un telón de acero o una cortina de acero, de hierro, en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Y es que cuando se cree el muro de Berlín, que ya lo veremos, ese sí que ya va a ser el símbolo total de que Europa y el mundo estaba dividido. La Unión Soviética va a volver la espalda a Estados Unidos, se van a convertir en rivales y bajo la influencia soviética, como veis, va a caer toda la Europa del Este, que se va a convertir en países comunistas. Entonces, quiero que se entienda muy bien esta diferencia, estos dos bloques antagonistas, opuestos, que no se miran entre ellos, en los que se va a dividir el mundo y sobre todo Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Esa es la consecuencia para mí más importante. Otro mapa en el que se ven los dos bloques, el bloque capitalista en azul y el bloque comunista en rojo. La frontera en Alemania y en concreto en Berlín, donde se va a erigir el muro de Berlín un poco más tarde. Por lo tanto, la confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética está servida, está a punto de empezar, va a ser la Guerra Fría,
Y eso pues ya va a condicionar al mundo durante los siguientes 50 años hasta que nos situemos ya a las puertas del siglo XXI, la década de los 90. Veis que se hicieron muchas caricaturas, por ejemplo, de los dos líderes, Truman liderando a los Estados Unidos, bloque capitalista, Stalin liderando a la Unión Soviética, bloque comunista. Los dos pesos pesados, Estados Unidos y la Unión Soviética, se van a dedicar a hacer armas nucleares constantemente. Por eso es una guerra fría, porque no llegan a enfrentarse directamente, porque saben que si uno dispara, el otro también, y eso sería que el mundo explotase, ¿no? Sería una catástrofe mundial, porque las bombas nucleares además cada vez se van haciendo más potentes. Por lo tanto, ambos están pesando su potencial, están pesando sus bombas, sus misiles nucleares, para ver quién puede más que el otro. Pero en realidad el conflicto, que es un conflicto frío, no llega a estallar nunca, porque es como cuando tú sabes que si tú haces algo va a tener una consecuencia negativa también para ti. Bueno, aquí tenéis la división de Alemania otra vez, como veis. También se le dieron muchos territorios a Polonia. Una foto de Berlín destruido, aquí a la derecha. Polonia fue beneficiada con territorios porque fue la víctima, ¿no? Fue la que empezó siendo invadida por Hitler al comenzar la guerra. Y Japón, pues, queda también controlada por los Estados Unidos. En esta foto veis al general MacArthur. Si luego hay algunas dudas de nombre, me las preguntáis cuando corte la clase. El general MacArthur es un general estadounidense que además era bastante autoritario, que va a empezar a controlar directamente Japón. Japón va a quedar invadida y controlada por tropas estadounidenses durante un tiempo. El emperador Hirohito puede conservar el trono, pero realmente el que va a mandar aquí va a ser Estados Unidos, representado por el general MacArthur. Eso por haberse resistido a la rendición. Bueno, pues aparte de esto, hay que mencionar también los muertos en los campos de concentración. Otra gráfica, aquí tenéis. La mayoría está claro que son judíos, ¿no? Los muertos en Auschwitz, el principal campo de exterminio. Los judíos, pero también recordad que hay polacos que se resistieron a los nazis, los gitanos rumanos, prisioneros de guerra soviéticos y otros, donde ya entrarían los intelectuales, los homosexuales, los discapacitados físicos, mentales, etc. Como consecuencia, ya estamos en cambios de territorios. Hemos visto que Alemania queda ocupada y repartida, Japón queda ocupada por Estados Unidos. Se va produciendo la progresiva descolonización, es decir, las colonias se van independizando ya de los aliados. Poco a poco el mundo va a quedar sin colonia, aunque no sin tercer mundo. Porque cuando los países se independizan de las metrópolis, quedan en una pobreza extrema. Ya lo estáis viendo en África, ¿no? Son los países del tercer mundo que pertenecieron antaño, en otra época, a los países europeos. Después de la Segunda Guerra Mundial, muy poquitos países van a mantener colonias, solamente Inglaterra, algunas colonias como Gibraltar, por ejemplo. Pero poco a poco las colonias se van a ir independizando de sus países. Ya hablaremos de Gandhi, por ejemplo, cuando hablemos de la India. Y también tenemos otro cambio territorial que es Israel. En el mapa de la derecha veis la extensión del primitivo Estado de Israel. Israel es un estado que se crea nuevo por la ONU para albergar a los supervivientes judíos, a los judíos que no habían muerto a manos de los campos de concentración y de exterminio. Como veis, la extensión del nuevo Israel ocupaba territorios habitados no solamente por judíos, sino también por árabes. Y eso va a generar un conflicto bastante grande que persiste en la actualidad, que son las guerras del Próximo Oriente entre los árabes y los judíos, porque los árabes sentían que los judíos habían invadido sus territorios. Y al mismo tiempo los judíos decían que ellos estaban allí ya antes que los árabes, desde los tiempos de Cristo, incluso antes. Entonces ese Estado de Israel va a generar muchos conflictos. El Estado de Israel
Fue creado en 1947. Y ya para finalizar, en cuanto a la economía, el endeudamiento y la destrucción están claros, ¿verdad? Europa, sobre todo, queda destruida. Aquí tenéis algunas imágenes de ciudades alemanas. Es una masacre, es decir, esto ya arrasaron con todo. Esto no es igual que la Primera Guerra Mundial. Aquí estamos hablando ya de palabras mayores. Veis las imágenes de cómo quedó todo destrozado. Había que reconstruir Europa y no había dinero. Entonces, Estados Unidos, que es la que menos sufre con la guerra porque es la ganadora, es la victoriosa y además no ha sufrido problemas dentro de su territorio, no ha sufrido destrucciones internas, se va a proponer a ayudar a algunos de los países destruidos. Es el Plan Marshall. El Plan Marshall es un plan de ayuda económica para poder ayudar a países que estaban destruidos por la guerra. Esa ayuda se destinó a Europa, pero no a toda Europa, como comprenderéis, porque esa ayuda iba destinada únicamente a los países capitalistas. Los que estaban bajo la órbita de la Unión Soviética, los países comunistas, no van a recibir su ayuda. Entonces, esto es una forma como de decirle, ¿veis? Si fuerais capitalistas, recibiríais el Plan Marshall. España también recibió una pequeña ayuda porque estaba todavía después de 6 años prácticamente destruida después de la guerra civil. Porque Franco se va a convertir un poquito más adelante en el centinela de Occidente, se va a convertir en uno de los líderes que van a estar vigilando a los comunistas. Bueno, la Segunda Guerra Mundial termina, como veis, como todas las guerras, con grandes consecuencias catastróficas, terribles, y como decía Ana Frank, otra de las víctimas de esta guerra, esta niña judía a mano de los nazis en los campos de concentración y exterminio, lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo. Para eso sirve la historia y para eso tenemos que estudiar historia, para evitar que los errores del pasado vuelvan a ocurrir en el futuro.